Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Sean todos bienvenidos, amigas, amigos televidentes, a esta nueva entrega de Teledebate. Hoy ya finalizando esta nueva semana laboral, muy cerca también ya del próximo mes de julio. Como siempre, Dios mediante, vamos a estar con ustedes por la próxima hora compartiendo temas de interés general que esperamos sean de su agrado. La reflexión de este día dice así: el político piensa en la próxima elección, el estadista en la próxima generación. Y los pasos de la historia nos recuerdan que en el año 1497 los navegantes genoveses John Cabot y Sebastián Caboto arribaron a las costas del Labrador y Terranova, convirtiéndose en los primeros europeos que después de los vikingos llegaron a la América del Norte. 1503, por orden del gobernador de la Hispaniola, Nicolás de Obando, es fundado el poblado de San Juan de la Maguana por el capitán español Diego Velázquez. 1571 fue fundada la ciudad de Manila, capital de las Filipinas, por Miguel López de Legazpi. Y en 1911 nació en Buenos Aires el escritor Ernesto Sábato. Graduado en física, dedicó sus primeros años de vida profesional a la investigación científica hasta que descubrió su beta literaria. Escribió numerosos ensayos. Pese a que su labor narrativa solo produjo 3 obras, entre estas figuró Sobre héroes y tumbas, considerada la mejor novela argentina del siglo XX y una de las obras cumbres de la literatura latinoamericana. Recibió los premios Cervantes y Gabriela Mistral. Falleció en el año 2011 a la avanzada edad de 99 años. Su último libro contiene sus memorias y se publicó bajo el título de Antes del fin. En 1960, el presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, sufrió un atentado en Caracas. Aunque recibió serias lesiones, pudo salvar la vida y retomar su gestión de gobierno. La preparación del atentado corrió a cargo de Johnny Aves por orden del propio Trujillo, lo que provocó sanciones contra su gobierno por parte de la OEA. Bien, pues tenemos ahí, señores, que por una reducida diferencia de apenas 4 puntos, los ingleses votaron a favor de retirarse de la Unión Europea. Los efectos inmediatos fueron sendos desplomes de la libra, que es la divisa inglesa, que perdió un 8% de su valor, y el euro también. Pero además los efectos negativos se dejaron sentir sobre las varias monedas asiáticas. Recuerden que vivimos en un mundo globalizado. Lo que ocurre en determinado país pues provoca situaciones de esta naturaleza, tiene un efecto múltiple. Los efectos de esta decisión son de variada naturaleza. Por un lado, tendrá que negociar el Reino Unido la salida de la Unión Europea. Perderá las facilidades otorgadas por este al comercio británico con los demás países del continente. Hay, por otro lado, pues con vista a este resultado, una posible solicitud de nuevo referendo de Escocia por parte de quienes promueven su independencia, asimismo posibles dificultades con Irlanda del Norte, lo que pudiera conducir eventualmente al Reino Unido a convertirse en todo lo contrario, el Reino Desunido. La derrota ha provocado la renuncia del primer ministro David Cameron y la necesidad de integrar un nuevo gobierno. Eso va a ser un proceso que pudiera durar varias semanas, un proceso bastante complejo. Ahora bien, el proceso de la retirada de la Unión Europea no es ni automático ni inmediato. Hay una serie de requerimientos que es preciso cumplir y un plazo de 2 años para completarlo. Consecuencias para la República Dominicana, bueno, las va a tener. Nuestro país ha desarrollado fuertes vínculos comerciales con el Reino Unido, tiene también una fuerte presencia en el país en materia de inversiones. El intercambio comercial está en el orden de $300 millones anuales, con un 60% de balanza comercial a favor de nuestros exportadores. O
sea que ahí tenemos una balanza comercial positiva, de las pocas que tenemos. Y de hecho el Reino Unido es el principal socio comercial de nuestro país en el viejo continente. La industria turística cuenta también con un buen posicionamiento en el mercado británico y pudiera verse afectada la cantidad de visitantes ingleses que vengan al país. Y por otro lado, también, como ha advertido el presidente de la Cámara Británica de Comercio, José A. Rodríguez, tendríamos que negociar un nuevo tratado comercial con el Reino Unido, al quedar este excluido del acuerdo de asociación económica con la Unión Europea. Ahí hay quienes prevén inclusive un posible desmembramiento en el tiempo de la Unión Europea con la retirada de Alemania, que es su principal sostén, el aporte del 20% del presupuesto. Esto crearía además una delicada situación de desestabilización política, porque dejaría el campo libre a la muy agresiva política expansionista de Rusia bajo el régimen de Putin. Por otro lado, nuestro embajador allá en la Unión Europea, Federico Cuello, pues advierte que sí, que efectivamente se va a afectar el comercio de la República Dominicana al Reino Unido de banano, de cacao, posiblemente de azúcar. Así que tenemos que estar preparados para ese golpe, porque es un golpe económico sin lugar a dudas. Por otro lado, señores, al firmar como testigo del histórico acuerdo de deposición de las armas por parte de la FARC, la guerrilla de la FARC, y ustedes saben que se suscribió entre el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, el representante del grupo guerrillero Rodrigo Londoño, que le llaman Timoshenko. El presidente Danilo Medina declaró en La Habana, dice que esto pone término a las guerras en el continente. Hay que esperar que así sea. Que el proceso de consolidación de la paz en el país sudamericano pueda completarse felizmente. Es un proceso bastante complejo, como comentamos ayer en nuestro tiro rápido. O sea, no es de ahora para luego, no es un borrón y cuenta nueva. Y quedan, sin embargo, dos situaciones pendientes de una solución favorable aquí en el continente. Es el juicio político contra Dilma Rousseff en Brasil y sobre todo la grave crisis política, económica y social en que se encuentra sumida Venezuela, donde las posibilidades de una salida negociada lucen cada vez más remotas. Esa es lamentablemente la verdad. La situación está muy polarizada, tanto la posición del gobierno es muy extrema, aferrado al poder, de sus opositores, por otro lado, bueno, insisten en el referendo revocatorio. El gobierno hace todos los esfuerzos para sabotear el mismo, o por lo menos dilatarlo hasta el año que viene. Si se celebra este año, pudiera significar la salida del poder de Maduro y un nuevo gobierno. El madurismo, chavismo-madurismo, que pudiera quedar desplazado del poder. En cambio, si se celebra el próximo año, aun cuando signifique la salida de la presidencia de Maduro, su vicepresidente, que es Aristóbulo Istúriz, que es un chavista furibundo, bueno, tendría que tomaría la presidencia, o sea que continuaría prácticamente la misma situación en el gobierno y de tensión con la oposición. Ahora, en torno al caso venezolano, la OEA se reunió, conoció un informe dramático y muy exhaustivo presentado por el secretario general, el uruguayo Luis Almagro. Son 130 páginas. Nosotros tuvimos acceso al informe, salió en internet y lo copiamos. Contienen una amplia revisión panorámica de la grave situación por la que atraviesa el país bolivariano. Entonces los cancilleres participantes evadieron tomar posición en ese sentido y lo que decidieron fue aplazar la toma de cualquier acuerdo durante 2 o 3 semanas, dice que para poder estudiar el informe a fondo.
y en tanto se siguen apoyando las gestiones mediadoras que llevan a cabo los jefes de Estado Leonel Fernández, el panameño Martín Torrijos y el español José Luis Rodríguez Zapatero, aunque lamentablemente con muy pocas esperanzas. Los mismos negociadores, tenemos entendido, por ejemplo, que el presidente Leonel Fernández le confió a personas de su entorno que se sentían muy pesimistas en ese sentido. Y en el caso específico de Rodríguez Zapatero, la intervención de este último está siendo fuertemente objetada por la oposición. ¿Por qué? Bueno, porque aparentemente él avanzó una opinión aventurada, temeraria, porque dijo que la oposición debía esperar a las próximas elecciones. Imagínense, las próximas elecciones son en el año 1919. Y por otro lado, porque se está asesorando con Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, que es la figura principal del partido Podemos en España, que es de tendencia marxista. Él sirvió al régimen de Chávez y el monto de los honorarios millonarios que percibió en ese entonces por esa labor que llevó a cabo en Venezuela, que es el mismo modelo que quiere implantar en España, está siendo reclamado en investigación por las autoridades españolas. Están pidiéndole a Venezuela que informe cuánto es lo que se le pagó a Pablo Iglesias por esa labor de asesoría. Y mientras tanto, pues Maduro, muy desafiante, advierte que mantendrá su línea de gobierno por mucha amenaza que hagan en la OEA. Esa es la situación. Hacemos la pausa, regresamos. Bien, vamos a recordar que se está celebrando la 8ª Feria del Libro por parte de la Sociedad Dominicana de Bibliófilos. Eso se está efectuando a partir de hoy, va a durar mañana y pasado. Desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde en la sede de la sociedad, pues se pueden adquirir libros que son verdaderas joyas. Un libro que usted no va a encontrar en la librería. Son libros históricos, un pasado remoto, pero que tienen un gran interés porque representan, además, son historias que forman parte, por así decirlo, bueno, pues de la historia general de la República Dominicana y también del área del Caribe, el entorno en que nos desenvolvemos. Así que vale la pena darse una vuelta por allá. Y por otro lado, vamos a ver si ponemos ahí de un pronto, pues vamos a poner el resumen de las actividades del Ministerio de Educación durante esta semana. Los ministros de Educación, Carlos Amarante Baret, y de Cultura, José Antonio Rodríguez, firmaron un acuerdo interinstitucional para reforzar y expandir la educación artística y para difundir, conservar y proteger el patrimonio material e inmaterial de la nación. Los ministros valoraron la trascendencia de la iniciativa en el marco de la revolución educativa. El Ministerio de Educación premió a 36 estudiantes de básica y media, ganadores de las Olimpiadas Nacionales de Matemática, Ortografía y Lectura, realizadas en todo el país, con el propósito de reconocer su esfuerzo y dedicación. La 8ª Muestra Nacional de Educación Artística que organiza el Ministerio de Educación fue celebrada con la participación de estudiantes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo dominicano, en la que manifestaron sus talentos y habilidades artísticas. Bueno, en los Estados Unidos, naturalmente, esto es una información que resulta de interés para nosotros porque tenemos una gran comunidad residente en los Estados Unidos y no todos están en condición de legales.
en los Estados Unidos aproximadamente 11 millones de inmigrantes, casi todos de Latinoamérica, que están indocumentados. Es una situación que se viene arrastrando desde hace tiempo. El presidente Barack Obama, que es el comienzo de su primera gestión, prometió que iba a hacer todos los esfuerzos por solucionar esa situación a favor de los inmigrantes. Ha encontrado grandes dificultades y bueno, con un Congreso que le es adverso además. Pero aparte de eso, fíjese, ahí se produjo un empate en la votación de la Suprema Corte. La votación en la Suprema Corte de los Estados Unidos está compuesta por 9 miembros, pero ahora mismo solamente hay 8. O sea, la cantidad de magistrados se mantiene, mitad son de tendencia liberal y mitad son conservadores, porque ahí está pendiente de cubrir una vacante dejada por la muerte de quien fue su presidente, Anthony Scalia. Entonces, ahí hay un tribunal inferior que detuvo un paquete de medidas que había dispuesto el presidente Barack Obama, que iba a beneficiar a unos 5 millones de inmigrantes que se encuentran en una situación irregular. Entonces, ahí se envió un recurso a la Suprema Corte y al haber un empate, bueno, pues entonces se mantiene el fallo ese de ese tribunal inferior, que lo que ha hecho es obstaculizar la ejecución de esas medidas dispuestas por el presidente Obama que no se han podido implementar. Y viniendo aquí al plano local, los alguaciles se están quejando de la escasez de policías para proceder entonces a los embargos. Y esto da lugar a la contratación de un personal integrado por elementos muy desaprensivos que en varias ocasiones, y eso se ha denunciado a través de los medios, lo hemos denunciado aquí también, han provocado numerosos y penosos incidentes. Esa gente van armados, van con palos, o entran en una forma violenta y entonces, bueno, han provocado una serie de conflictos enormes. El más reciente fue en las instalaciones de la empresa Bepensa, donde agredieron a los empleados y fueron inclusive con armas, hicieron disparos, detuvieron la producción y ocasionaron daño. Y varios de esos individuos, varios de esos elementos, pues han sido enviados, traducidos a la justicia por esa situación que crearon. Pero el gobierno tiene que, sobre todo, y el Poder Judicial tiene que prestar máxima atención a esta situación, porque eso afecta a la seguridad jurídica y el clima de inversiones, ¿no? Y eso es realmente peligrosísimo y negativo. Por otro lado, para el próximo 5 de julio ya se ha convocado formalmente el comité político del Partido de la Liberación Dominicana. En varias ocasiones se ha estado aplazando la reunión, siempre en cada una de estas oportunidades, debido a las ausencias del expresidente Leonel Fernández, que es el presidente de del comité, de la comisión política, porque ha estado en esos trajines como mediador en Venezuela y también asistiendo a otra serie de eventos internacionales. Pero ahora parece que ya confirmaron la fecha. A ver, hay temas muy calientes. Ahí están las declaraciones de Franklin Almeida, que cuestionó, una cosa increíble, la victoria abrumadora del presidente Danilo Medina, que era un triunfo con pies de barro. Y también Melanio Paredes pues ha hecho una serie de observaciones críticas de forma pública, algo que antes no ocurría en el PLD, pero ahora le ha dado por eso, de sacar los trapos sucios a la calle. Y por otro lado está la solicitud del secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, de expulsar a quienes en las pasadas elecciones violaron la línea del partido y votaron por otros candidatos, aún fueran de partidos aliados. Por otro lado, se está impartiendo capacitación a más de unos 200 cuidadores de envejecientes en los distintos hogares de acogida que existen en el país, donde al presente hay unos 11.000, algo más de 11.000 están recibiendo atención. Es una buena señal de la importancia que se está concediendo a esta labor humanitaria y social. Parece que se ha gestionado exitosamente,
que un número bastante apreciable de ellos pues hayan podido regresar al seno de sus respectivas familias con el compromiso de estas de brindarles las atenciones y los cuidados necesarios. Pero lamentablemente la cultura prevaleciente en muchos casos es abandonar a los ancianos o entregarlos al cuidado del Estado. Aquí realmente no se respeta en ese sentido la ancianidad. Vamos a estar claros, es una cosa penosa, pero es lamentablemente cierto. Por otro lado, señores, para el gobierno y en particular el despacho de la primera dama, representa un gesto de reconocimiento importante. El hecho de que una comisión de funcionarios de la hermana República de Panamá, encabezada por Maruja Villalobos. Maruja Villalobos es la directora general del Instituto Panameño de Habilitación Especial. Y entonces están de visita en el país porque han venido a estudiar el funcionamiento de los centros de atención integral para la discapacidad, a fin de replicar en su país el modelo aplicado en el nuestro. Entonces, aquí, si mal no recuerdo, ahora mismo hay ya 3 de esos centros que están funcionando. Está el de la capital, está el de Santiago, está el de San Juan de la Maguana. La idea era, por lo menos así se anunció al principio, dejar abiertos 5 centros de estos. Realmente es una labor extraordinaria. Nosotros tuvimos la oportunidad de recorrer ampliamente el de aquí, cuando había venido precisamente el mismo día que había venido una avanzada de esa comisión panameña, y realmente es una cosa impresionante el equipamiento que tienen, el trabajo que están haciendo y los resultados que se están obteniendo. Pero hay que significar, por otro lado, que lo mismo ocurre con la Asociación Dominicana de Rehabilitación y el Instituto de Cirugía y Enfermedades de la Piel, por citar 2 ejemplos que sirven, en 2 casos que sirven de ejemplos regionales. Es decir, vienen de fuera a ver cómo funciona aquí la Asociación Dominicana de Rehabilitación, vienen de fuera para aquí apreciar el trabajo y copiar el modelo que se lleva a cabo en el Instituto de Cirugía y Enfermedades de la Piel. Hacemos una pausa y regresamos. Bueno, el aumento de la criminalidad sigue siendo motivo de preocupación general. Ahí el presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, Osvaldo Oyer, advierte que el incremento de la delincuencia no es un hecho de percepción, sino una realidad, y que afecta el clima de inversiones y de negocios en el país. Dice que la inseguridad ciudadana, unida a la deficiencia de otros servicios como la salud, la educación, el transporte, obligan a las empresas a incurrir en sobrecostos que lógicamente afectan su competitividad. Y por otro lado, pues el vicepresidente ejecutivo de la FINJUS, Servio Tulio Castaño, a quien hemos tenido aquí en varias ocasiones, sobre todo enfocando el tema de la reforma policial, reclama que se acabe de aprobar y se ponga en vigencia ese dilatado proyecto. Castaño ha elaborado intensamente junto a varios técnicos en la preparación del mismo, que es de la autoría del legislador y vocero de la bancada peleadista, Elpidio Báez. Inclusive ha viajado a distintos países, él lo relató aquí, de los Estados Unidos, a distintos países, incluyendo los Estados Unidos, para aprovechar la exitosa experiencia de los respectivos cuerpos policiales de determinadas ciudades en la prevención y combate del crimen. O sea, ellos han buscado las estadísticas y bueno, en esta ciudad se mantiene controlado el crimen, entonces han visitado esa ciudad, han estado en contacto con el cuerpo policial de la misma para saber cuáles son las técnicas que han aplicado y ver cuáles se pueden en este caso copiar aquí. Ahora, tomando en cuenta la gravedad del problema, no se le acaba de encontrar una explicación que justifique que no se haya acabado de aprobar esta importante pieza legislativa, ¿no? Lleva tiempo para acá, para allá, entonces no hay ninguna razón para eso, por lo menos ninguna razón que
se sepa, no sé qué intereses ocultos se estén moviendo en ese sentido para sabotear, dilatar la aprobación de la ley de reforma policial, que debe dar un vuelco completo a ese cuerpo. Por otro lado, en relación a este mismo tema, las autoridades eclesiásticas de Santiago están reclamando urgentes medidas para enfrentar la criminalidad. Llama la atención de que en el clima de inseguridad en la ciudad de los 30 Caballeros ha obligado inclusive a cambiar los horarios del culto por el temor de los feligreses a ser víctimas de atracos y agresiones. Sobre este mismo tema se pronunció el semanario Camino la pasada semana, de San que es vocero de la iglesia, se edita allá en Santiago, a cuyo editorial precisamente le dimos cabida aquí en nuestro tiro rápido el lunes por la importancia del tema. Por otro lado, miren, esto es interesantísimo. Los hombres más ricos del mundo ahora mismo son dos norteamericanos, Bill Gates, que todo el mundo lo conoce, y el menos conocido, Warren Buffett. Ellos se conocieron hace algunos años de una forma muy singular. El señor Buffett le pidió una entrevista a Bill Gates y este le concedió una cita de 5 minutos. Cuando el señor Gates entró en el despacho y Bill Gates empezó, el señor Buffett entró en el despacho de Bill Gates y este empezó a escuchar sus opiniones, sencillamente canceló todos los demás compromisos que tenían ese día y esa visita de 5 minutos se convirtió en una conversación de 6 horas. A partir de ahí, pues, se estableció una gran relación entre ellos, tienen negocios conjuntos, también desarrollan actividades filantrópicas, parejas van al mismo camino y hace algún tiempo, allá en los Estados Unidos, pues tanto Bill Gates como Warren Buffett plantearon que los empresarios como ellos y la gente rica debía pagar más impuestos, porque en el caso de Buffett, por ejemplo, le escribió un artículo en el New York Times que causó un escándalo en el sector, en los sectores pudientes, donde él decía, miren, los ejecutivos míos pagan más impuestos que yo, que soy multimillonario, entonces eso es injusto. Y esa misma opinión emitió Bill Gates. Entonces, aquí lo dijo Pepín Corripio hace 2 o 3 días y nosotros lo comentamos. Él dijo también que dice, bueno, los que ganamos más debemos ser los que pagamos mayores impuestos. Y eso es una lógica irrebatible. Pero ahora lo acaba de hacer también un señor llamado Li Ka-shing. ¿Y quién es este personaje? Este personaje es nada menos que el hombre más rico de la próspera Hong Kong, donde al igual que en el resto del mundo se da una grave situación de inequidad distributiva. Hay una 7ª parte de la población que vive en condiciones bastante precarias. Entonces el señor Ka-shing plantea que las empresas deberían pagar impuestos más elevados para beneficiar a los sectores más pobres. Allí, claro, allí la tasa impositiva es muy inferior a la de aquí. Aquí la tasa impositiva es 25, 26, 27% de impuestos sobre la renta. Allá la tasa máxima es 18.5. Y el Ka-shing está planteando que se eleve que se eleve un 2%. Porque dice que de esa forma, repetimos, se alivia la situación de los sectores más pobres y al mismo tiempo está instando al gobierno a crear más oportunidades de empleo y desarrollo para los jóvenes. Es una situación parecida a la de aquí. Ahora, el mensaje implícito es claro, y esto tenemos que entenderlo, porque es una lógica, repito, irrebatible. Los más ricos no pueden pensar en disfrutar de sus bienes con tranquilidad mientras estén rodeados de un cinturón de pobreza. Eso es suicida y gran parte del auge de la criminalidad es fruto precisamente de esas profundas desigualdades económicas, de la marginalidad y de la carencia de horizonte para la juventud. Así que esa es una situación en la que tenemos nosotros que poner los pies en la tierra y entender que eso es así. Después no nos quejemos. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Bien, la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe
plantea una mayor eficiencia y eficacia en el gasto público, tanto para los países de Centroamérica como específicamente la República Dominicana. En el caso nuestro, este es uno de los puntos en que parece existir total coincidencia por parte de los economistas que han estado debatiendo las posibles medidas que debiera contemplar la discusión del pacto fiscal. Por otro lado, señores, miren, ¿sabe lo que es 500.000 denuncias de mujeres en peligro en los últimos 8 años? En un país que tiene 10 millones de habitantes. Ustedes se imaginan entonces el nivel, en este caso, de riesgo que han corrido tantas mujeres en la República Dominicana en caso de violencia de género. Entonces, realmente es una situación en extremo preocupante. Fíjense, más de 523.000 denuncias de violencia de género se han recibido en las distintas unidades creadas por la Procuraduría General de la República en ese tiempo. Y eso da una idea de hasta qué extremos llega, en este caso, la gravedad del problema. En los últimos 3 años nada más se ha registrado un promedio anual de 33.000 en números redondos de órdenes de protección dictadas por los jueces, casi 100.000 en el periodo. Ahora bien, las preguntas son estas. ¿Ese registro refleja la verdadera realidad? Porque si tomamos en cuenta todos aquellos casos en que las mujeres abusadas no se atreven a denunciar los atropellos de que son víctimas, fruto de una equivocada cultura machista, hay que convenir que el número es mucho mayor. Pero otro aspecto importante, ¿hasta dónde son respetadas esas órdenes de alejamiento? ¿Qué seguimiento se le da? ¿De qué mecanismos disponen las autoridades para garantizar su cumplimiento y apresar y someter a los infractores? Se han dado casos insólitos, y eso es lo que me comentaba aquí. El caso de dictar una orden de alejamiento y decirle entonces a la denunciante, mire, llévela usted y entréguesela al que la quiera agredir. Eso es una cosa insólita, eso parece una burla. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, pues cuántas mujeres con orden de alejamiento, pues resulta que las parejas precisamente irritadas o las exparejas, lo que han hecho, la respuesta que han dado es darle muerte, o sea, cometer un feminicidio. Entonces, ¿de qué vale una orden de alejamiento en este caso? Si real y efectivamente no existe mecanismo para garantizar que se cumpla. Por otro lado, hay un reportaje aparecido en el Listín Diario bajo la firma de Carlos Guizarre, que dice que en el área industrial de Jaina se le está prestando un alto interés al tema de la preservación ambiental. Y esto es importante, porque de un total de 80 empresas establecidas en esa zona, ya hay unas 25 que cuentan con sus certificados de producción con sostenibilidad ambiental. Según un dato que facilita Eduardo Castro. Castro es el presidente de la Asociación de Industria y Empresas de Jaina y de la región sur. Es una buena señal, pero hay que esperar que en breve todas puedan entrar en esa categoría. Recuerden que hace algún tiempo, hace ya unos años, había instalado allí en una zona de Jaina, se había instalado una fábrica de baterías. Y la contaminación que provocó de plomo fue una cosa tan extraordinaria que creó una serie de problemas gravísimos de salud, al punto que cuando se hizo, en este caso, pues una investigación, se estableció que esa zona figuraba entre los 10 lugares del mundo donde era más alta la contaminación con plomo. No sabemos en definitiva qué fue lo que pasó, si obligaron a esa empresa, la multaron, se obligaron a indemnizar en este caso a las personas afectadas, que fueron niños, adultos, mujeres, con graves problemas de salud. Así que el problema es decir, el respeto, en este caso armonizar la producción con la conservación del medio ambiente es de una importancia vital. Bien,
Hacemos la pausa y cuando regresemos volvamos con el tiro rápido de hoy. De Mario Rivadavia. Después de estampar su firma testimonial en el acuerdo de desarme suscrito en La Habana entre el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el representante de la FARC, Rodrigo Logroño, el presidente Danilo Medina expresó: se han acabado las guerras en el continente. Se justifica la entusiasta exclamación de nuestro mandatario. Si bien todavía resta un largo y espinoso camino para consolidar la paz en el país suramericano, este primer paso implica el cese de hostilidades que por más de 50 años dejó un dramático saldo de cientos de miles de muertos y desaparecidos. Pasamos a ser por consiguiente un continente sin guerra, pero eso sí, con bolsones de zozobra que si no se logra desmontar por vía del diálogo, ofrecen un peligro potencial de desestabilización y posible violencia. El caso más dramático y que ofrece mayor riesgo es el de Venezuela. La OEA conoció el informe exhaustivo que sobre la crisis del país bolivariano presentó su secretario general Luis Almagro. En un extenso documento de más de 130 páginas, se ofrece un desolador panorama de la caótica situación prevaleciente en Venezuela, tanto en el orden político como en el económico y social. El tenso clima de violencia, el auge de la criminalidad, la aguda carencia de medicamentos y alimentos figuran en el relato. Sobre el tema no se tomó acuerdo específico. Los cancilleres asistentes decidieron aplazarlo para estudiar a fondo el documento de Almagro. Mientras tanto, la situación interna en Venezuela continúa deteriorándose, con un desafiante Maduro que advierte que mantendrá su línea de gobierno por muchas amenazas que hagan en la OEA. En tanto, su gobierno apela a todo tipo de subterfugios para impedir o retrasar el referendo revocatorio acordado por la Asamblea Nacional y promovido por la oposición. Menos tensa, pero no por ello deja de causar preocupación, la situación de Brasil, donde siguen cayendo figuras relacionadas con el escándalo multimillonario de Petrobras y otros actos de corrupción. Graves acusaciones en este sentido pesan sobre más de un centenar de diputados. 3 ministros del gobierno provisional de Temer han debido renunciar por la misma situación. Y ahora acaba de ser apresado bajo similares cargos otro importante exfuncionario de los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff, quien se mantiene pendiente de que el Senado decida si será sometido a un juicio político que pudiera significar su destitución. Finalmente, en Argentina, el partido que mantuvo a los Kirchner en el poder por espacio de 3 periodos continúa debilitándose bajo los escándalos de corrupción, provocando la deserción de un elevado número de diputados. Ha sido un total de 95 que integraba su bancada en el mes de diciembre. Su número ha bajado a 70, pasando a ser minoría. Aún a bastante distancia de una situación bélica como la que asoló a Colombia y frenó la pujanza de su progreso por espacio de medio siglo, las situaciones señaladas, en especial la de Venezuela, no dejan de generar zozobra y deben ser seguidas con la dedicada atención en un mundo globalizado e interdependiente, donde lo que ocurre en otros países, sobre todo en el continente, de una u otra forma, no deja de tener consecuencias en el nuestro. El próximo lunes, Dios mediante, volveremos a estar con ustedes con otra entrega de Teledebate. Como siempre, las mayores bendiciones para todos ustedes, que tengan un excelente fin de semana y recuerden no moverse de frente a sus televisores para que puedan seguir disfrutando de la programación de este canal.